Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saluda a su hermano y amigo Mauricio Velázquez desde Augusta, Georgia, desde nuestro hogar, deseándoles muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Y para mí es un privilegio no solamente saludarlos, sino en esta noche de las primeras horas del día del Señor, compartir su palabra, su santa palabra. Y bien, hermanos, y enviamos saludos a todos nuestros hermanos que apoyan nuestro ministerio de sostén propio del séptimo día. Que el Señor les bendiga. A los que nos piden que oremos por ellos, están en nuestras oraciones. Siempre es nuestro deseo y oración que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios que compartimos con ustedes pueda realmente llegar a sus vidas. Perdemos el tiempo cuando solo escuchamos la palabra de Dios y no hay un cambio en nuestras vidas. Cuando estudiamos estos temas que nos enseñan a vivir un evangelio práctico, un cristianismo práctico, entonces entendemos que vivimos en el fin del mundo y que es nuestro deber estar preparados. Nadie de nosotros sabe cuál es el último día de existencia en esta tierra. Por ese motivo, entonces debemos de estar preparados para que ni de una ni de otra manera, ni la venida del Señor, ni la muerte nos sorprenda, ninguno de los dos. Nos sorprenda sin estar preparados. Entonces, mis hermanos, queremos enviarles saludos a todos nuestros hermanos en México, en Chicago, en Atlanta, en Carolina del Norte y en diferentes lugares que nuestros hermanos siguen estas transmisiones. Nuestro canal en YouTube, cuando usted entre al canal de YouTube, le puede dar me gusta a los sermones y se puede suscribir si usted no se ha suscrito. Bien, hermanos, una vez más vamos a leer la lectura bíblica en esta noche y tenemos una palabra de oración. El tema lleva por título La lucha por la verdad. Éxodo 17:9. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Con estas palabras de las Sagradas Escrituras, ahora les invito que vamos de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo y que tu presencia es en este lugar y en todos los lugares donde tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre tú estarás en medio de ellos, Señor. Padre, en esta tarde te pedimos el permiso antes de abrir tu palabra, que perdone nuestra falta, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, que nos extiendas tu bendición, Señor. Tú sabes que necesitan nuestras vidas. Por favor, Padre, extienda tu misericordia, Señor, y danos tu bendición. Bendice a tus hijos que en las redes del internet siguen esta transmisión. Extiéndales tu bendición, Padre, a cada uno por hogar, por familia, por persona. Y cuida de sus vidas, Padre. Estamos viviendo en el último tiempo. Tú lo sabes muy bien y solamente te pedimos que estemos preparados para cuando llegue aquel momento final. Gracias por tus bendiciones y misericordias. Hemos orado en el nombre soberano y poderoso, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, encontramos en la palabra de Dios un acontecimiento del pueblo de Israel, Moisés, Aarón y Josué, cuando ellos prácticamente estaban saliendo de Egipto. Fueron atacados por los amalecitas. Y vamos a ver este acontecimiento que la palabra de Dios registró, porque dice en Éxodo 17, capítulo 17 de Éxodo, versículo 16, dice, y dijo, vamos a leer desde el 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalec debajo del cielo. Fue una orden que Dios les dio. ¿Cómo es posible que en el carácter de amor y misericordia de Dios esté esta idea de destruir esta gente, los amalecitas? Pero vamos a ver cuál es el contexto, porque no podemos leer la Biblia sin entender cuál es el contexto de las cosas que están pasando. Hoy vamos a hablar en defensa de la verdad, cómo toda la palabra de Dios se explica sola.
aquí hay un versículo, allá aparece otro, y en otro pasaje aparece otra declaración que te aclara más las cosas. En la observancia del sábado es un punto que nos muestra en toda la Biblia, desde el Génesis, cuando el hombre fue creado, hasta el Apocalipsis. ¿Saben ustedes, amigos y hermanos, que muchas personas de otras denominaciones niegan rotundamente que el sábado es el día del Señor, que es el domingo, que el sábado quedó abolido? Hoy vamos a hablar en defensa de la verdad. Hoy vamos a ver realmente qué es lo que dice Dios, porque no es lo que yo me imagine ni lo que caiga aquí a la cabeza mía, lo que yo voy a aceptar. Tengo que aceptar, un escrito está, dice Jehová. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 17:14, Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Vamos a leer primero el contexto. ¿Qué fue lo que hicieron los amalecitas? ¿Cuál fue la razón para que Dios determinara destruirlos completamente de sobre la faz de la tierra? Vamos a leerlo. Se encuentra en el libro, aquí lo tengo, en el libro de Deuteronomio 25. Deuteronomio capítulo 25 y versículo 17. Aquí nos cuenta qué hicieron los amalecitas. Deuteronomio 25, 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban atrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Aquí aparece vamos a decir, una explicación de lo que realmente hizo Amalek. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y ya habían cruzado el Mar Rojo y todo eso, iban por el desierto, Amalek les salió, pero no salió a enfrentar a la gente que iba adelante, que eran los jóvenes, los que tenían más fuerza, los que estaban más alentados, sino que se fueron a la parte de atrás y empezaron a atacar a la gente débil. Yo me imagino que atrás venían las mujeres con los niños, con los ancianos, tal vez ancianitos que caminaban con un bastoncito, ya no tenían las fuerzas para ellos caminar como caminaba un joven, porque recuerden que fueron 430 años que estuvieron bajo servidumbre y esclavitud allá en Egipto. Entonces dice aquí en Deuteronomios capítulo 25, versículos 17 y siguiente, entonces dice que Amalek los atacó por la retaguardia. Pero vamos a ver quién es Amalek, porque seguimos sin explicar quién es Amalek. Ahora vimos que ellos salieron cuando el pueblo iba cansado y atacaron a los más débiles, atacaron a la gente que venía cansada. Y yo me imagino que estas personas que venían ya en la parte de atrás no traían armas para pelear, para defenderse. Vamos a leer a quiénes son realmente los amalecitas. Esto está en Génesis 36:2. Génesis capítulo 36 y versículo 12 dice: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Entonces aquí vemos que Amalek es descendiente de Saúl. Esaú, hermano de Jacob, son relativos, son la misma familia. Esta gente que salió a atacar al pueblo de Dios, que venían saliendo de Egipto, de la esclavitud, sin ningún motivo. ¿Por qué los vas a atacar? ¿Por qué los vas a herir? No te están haciendo nada. Además, Dios no dio ninguna orden al comienzo
que los hijos de Israel se defendieran de esa gente. Cuando Él les pidió a ellos, voy a pasar por tu tierra, si voy a tomar agua o gasto algo, te lo voy a pagar. No, por aquí no vas a pasar. Si pasas, yo te voy a herir. Entonces Dios dijo, bueno, está bien, entonces no pasen por ahí. Esa era la idea de Dios, la voluntad de Dios, para evitar los problemas. Porque esta gente, que eran descendientes de Saúl, vivían en el monte de Seir. Y allí los vemos. Lo primero que hicieron fue salir y atacar al pueblo por la parte de atrás. Por eso leíamos Deuteronomio 25, 17, donde nos dice que los más débiles, los que venían cansados, los que venían agotados, Él los atacó. Fíjense ustedes que esto es lo que hace Satanás. Ahora vamos a ver lo que nos dice todo el relato de la batalla del pueblo de Israel contra Amalek. Y vamos a ver que esto mismo es lo que hace Satanás. Satanás lo único que hace es venir a atacar a los más débiles en la fe. Venir a atacar al que casi no tiene conocimiento en la verdad. Y a presentarle errores, mentiras, a presentarle supersticiones. Y entonces eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a Éxodo capítulo 17, donde se encuentra esta situación cuando el pueblo salió a enfrentarse a los amalecitas. Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dijo Moisés a Josué, escoge los varones, sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y miren el versículo 13. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o sea, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Miren qué interesante. Dice este último versículo que acabamos de leer, que Amalek se levantó contra el trono de Jehová, atentó contra el trono de Jehová. Cuando leíamos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, lo que nos dice es que los amalecitas salieron y atacaron al pueblo, a los más débiles, los que venían más cansados, los que venían en la parte de atrás. A esos fueron los que atacaron. Pero aquí dice, en este versículo, en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Miren qué interesante. Si usted lo ve desde esta manera, no fue al trono de Jehová que ellos atacaron. Ellos atacaron a un pueblo cansado, fatigado, que venían en la retaguardia, venían en la parte de atrás. Pero en este versículo dice que el mismo Dios dijo, yo voy a tener guerra con ellos de generación en generación, porque ellos se levantaron contra el trono de Jehová. Toda esta experiencia y esta historia que quedó registrada aquí, porque allá la palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren qué interesante. Entonces, en esta experiencia de lo que vivió Aarón, Moisés, Hur, Josué y esta gente del pueblo, la Biblia nos dice que estos amalecitas
atacaron al pueblo que venía más débil, que venía más cansado. Y esta, vamos a decir, esta actitud nos muestra la actitud de Satanás. Satanás espera que usted no vuelva a orar, no vuelva a leer la Biblia, no vuelva a la iglesia. Satanás espera que usted no vuelva a ayunar. Bueno, es que de hecho, si usted no vuelve a la iglesia, no va a volver a ayunar. Satanás espera el momento débil para poder atacarlo. La Biblia nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 4, estaba en el desierto, 40 días y 40 noches en un ayuno, Satanás se presentó a atacarlo. Óigame, ¿por qué Satanás no vino cuando él empezó el ayuno? Satanás vino ya cuando tenía hambre, cuando Cristo tenía hambre. Eso nos dice la palabra de Dios. Por donde nuestros primeros padres cayeron en la desobediencia y en la rebelión, que fue por el apetito, por la comida, por ahí mismo fue como Satanás atacó a Cristo. Y déjenme decirle una cosa, que la prueba no era fácil, porque Cristo tenía hambre. Ya eran 40 días y 40 noches en inanición, o sea, estaba hambriento, ya él estaba muy hambriento. Y eran 40 días y 40 noches. Pero ahí fue cuando llegó Satanás a atacarlo. Si ustedes ven la palabra de Dios en la experiencia de Moisés, cuando Dios le dijo, háblale a la roca, porque no había agua. Entonces Moisés agarró la vara y le dio a la roca 2 veces. Le dio 2 veces con la vara. Y le dijo al pueblo, rebeldes, esto es lo que quieren, que les hagamos salir agua de la roca. Por esa razón Moisés no entró en la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por el pecado que cometió. La sierva del Señor dice en el libro Patriarcas y Profetas que Satanás esperó el momento cuando el siervo de Dios estaba cansado, estaba agotado. El pueblo lo tenía, vamos a decir, estresado. Lo pusieron en el borde del límite para que él actuara con su carácter humano. No es justificable. No podemos decir nosotros que es justificable eso. Cuando Job fue entregado en manos de Satanás para que Satanás le hiciera y le deshiciera, Job maldijo el día en que nació. Nosotros no podemos maldecir. Es un dolor tan grande, es una experiencia tan difícil pasar por una prueba como por la que pasó Job, que Job a lo último tomó, vamos a decir, llegó al extremo de las fuerzas a las que puede llegar el ser humano y maldijo el día en que nació. Maldito sea el día que se declaró nació un varón. Fíjense qué tan interesante. Pero la palabra de Dios no nos dice que Dios le tomó en cuenta este pecado, porque él estaba en su condición humana. Su naturaleza humana llegó al extremo. Cristo en la cruz del Calvario, cuando estaba allí pidiendo agua, que tenía sed, dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el extremo al que llega el ser humano. Su mente llega a una condición de angustia, de tristeza, que solamente piensa en ese instante, dice, mi padre me abandonó, estoy abandonado, estoy en manos del enemigo. Esto es lo que el enemigo quiere destruirme, colgado entre el cielo y la tierra. El apóstol Pablo, explicando estas cosas, dice que maldito es el que es colgado en un madero. Hoy estaba escuchando un sermón de un pastor bautista en inglés, y él estaba hablando cómo los líderes religiosos hicieron que Pilatos les pusiera delante a Barrabás. A ver, ¿a quién escogen? ¿A Cristo o a Barrabás? Y ellos mismos gritaban para que la gente dijera, suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. Fíjense qué tan interesante. Cristo ocupó el lugar del pecador, el asesino, el que estaba en la cárcel, pagando una condena por secuestro, porque era asesino y secuestrador. Era malo. Barrabás no era una buena persona. Cristo ocupó su lugar y él no murió. Eran 3 personas que iban a ser crucificadas, 2 ladrones y en el medio iba Barrabás. Pero ¿qué sucedió? Cristo tomó el lugar de esa persona. Cuando leemos la historia en Éxodo capítulo 17,
versículos del 8 en adelante, donde nos dice que Amalek atacó el pueblo. Y entonces Dios les dijo, bueno, vayan ustedes ahora a la guerra y ataquen a Amalek. Aquí dice que Dios les dijo en el versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Este es el espíritu del diablo, atacar al débil. Hay personas que hacen preguntas que usted, si analiza eso y usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted llega a una sola conclusión. Usted dice, esa persona es ignorante de la palabra de Dios. Por esa razón, usted tiene que estudiar la Biblia por su propia cuenta. Usted no puede comer de lo que otro masticó. Usted tiene que venir a agarrar su ensalada, masticarla usted mismo, saborearla y entonces tragarla para que pueda ser digerida. La palabra de Dios no la podemos recibir de otro. No estoy diciendo con eso que no vamos a oír a los predicadores. Los vamos a oír. Pero el apóstol Pablo dice, escuchadlo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Porque estamos viviendo en una época en que hay engaño. Y si nosotros leemos aquí, en San Mateo, capítulo 24, el Señor nos advierte que la primera señal del fin del mundo es el engaño. Vamos a leer San Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por la parte de atrás, por la retaguardia, a los más débiles, a los más flacos, a los cansados. Así hace Satanás. Y entonces los hermanos en la actualidad, y muchos que están en las iglesias, la mayoría están en el engaño. Están pensando que aquí vamos a estar hasta el 2031 o no sé qué cosas, cuando el mismo Señor Jesucristo dice que el día y la hora nadie lo sabe. Por eso este tema lleva por título En defensa de la verdad. Cuando Moisés subió a la cumbre del monte, la palabra de Dios dice que cuando él levantaba las manos en alto con la vara de Dios, el pueblo de Israel vencía a sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces sus enemigos prevalecían. De manera que Uri y Aarón tomaron una piedra, sentaron a Moisés sobre la piedra y le sostuvieron las dos manos. ¿Saben ustedes que los líderes necesitan el apoyo de los hermanos de la iglesia, de los líderes de la iglesia? Porque los predicadores o los líderes no son Dios, son seres humanos de carne y hueso. Necesitan una palabra de oración, una palabra de ánimo, no halagos, porque a la gente le gusta. Usted predica bonito, a mí me gustó lo que usted predicó, a mí me hizo llorar el tema que usted enseñó. No, eso no es así. Solamente, hermano, Dios le bendiga, siga adelante predicando la palabra de Dios, y quisiera decirle que usted está en mis oraciones. Pero cuando nosotros le levantamos el ego a una persona, entonces Satanás se aprovecha de eso, para que esa persona se llene de orgullo, se llene de suficiencia propia y piense que es el más que más, y aquí nadie es más que nadie. Solamente el Espíritu de Dios, que habla a través de los labios de un siervo de Él, entonces se transmite el mensaje y llega a los corazones de las personas. Miren qué interesante. Vamos a leer Judas capítulo 1 versículo 3. Aquí nos dice Cristo en Mateo 24:4 que dice, respondiendo les digo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es palabra de Dios. Ahora miren lo que nos dice aquí Judas, libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero miren el versículo 4.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que entraron encubiertamente a las iglesias del Señor, por eso San Judas le está diciendo: contiendan ardientemente por vuestra fe. Miren qué tan interesante, hermanos, es esta declaración que hace el apóstol en estos versículos. Hombres que han entrado encubiertamente y han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Los mismos pastores adventistas predican que no hay que alarmarse, que usted esté tranquilo, que Dios es amor, que Dios te ama como eres, que no importa cuántas veces te caigas, que si te caes párate. Hermanos, ese evangelio es basura, perdónenme que les diga, pero ese evangelio no encuentra base en la palabra de Dios. Y yo lo he explicado mucho. Dios es amor, porque eso nos dice la palabra de Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero Dios es fuego consumidor. Por eso el otro día estábamos predicando el día miércoles la justicia de Dios. Y aquí vemos que cuando Dios obra, vamos a decir, su juicio sobre los seres humanos, es para destruirlos. Él no los quiere destruir, pero es nuestro pecado el que nos destruye. Y ese es Dios. No se alarmen, no le hagan caso a esos predicadores, son alarmistas. Hermanos, necesitamos salir de las grandes ciudades, ir a vivir a los campos. Estamos viviendo en un tiempo en el que necesitamos entender que el pueblo de Dios no va a encontrar ni comida, ni cosas necesarias. Es necesario irnos a vivir al campo. No les crean, no les hagan caso, son alarmistas. Miren que durante todo el tiempo que hemos vivido en la ciudad, nada nos ha pasado. Hermano, defienda la verdad. Tal vez usted no tiene dinero para irse a vivir al campo, pero no es el caso que usted se quede con los oídos tapados, con su corazón cerrado, y que abra su boca y diga amén, cuando usted está sabiendo, por usted mismo y el conocimiento de la palabra de Dios, que esos son mensajes de engaño. No importa quién los diga. Es que Satanás se disfraza como ángel de luz, y Satanás puede usar a cualquier pastor que esté en la iglesia montado en el púlpito. Cristo no va a venir ahora. Eso era lo que le decía un pastor ahí en Atlanta a sus feligreses. Cómprense casas lujosas, carros lujosos, métanse a la universidad, hagan carreras universitarias. No importa que salga ya con el bastón. Hermano, ese es el mensaje del diablo. Porque Satanás es el que ataca a los más débiles. Satanás no quiere que usted se prepare. El Señor quiere que usted se prepare para la venida del Señor, pero que ataque el engaño del diablo y las mentiras del diablo. Por eso dice aquí en Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9, lo vamos a leer para que ustedes miren qué es lo que hace Satanás. Apocalipsis 12, 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña al mundo entero. Hoy en día está la Iglesia Católica envuelta en escándalos por todas las violaciones y abusos a niños. Bueno, es que esto no es de ahora. Eso ha sucedido toda la vida. Lo que pasa es que ahora se ha levantado la gente y los han denunciado. Pero anteriormente existía eso. Hay un reporte allí de uno de los reporteros de noticieros que dijeron que desde 1963 el Vaticano conoce las cifras de niños que han sido violados y las demandas. No se ha hecho nada. Lo único que hacían era cambiar los curas, mandarlos a otros lugares y tapar el pecado. No se tapa el pecado. El Señor Jesucristo desde el cielo y sus ángeles llevan una estricta, vamos a decir, nota de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Y no nos vamos a escapar. De Dios no se burla nadie. Miren qué interesante eso. Judas capítulo 1, versículo 12. San Judas
capítulo 1, versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Hermanos, qué interesante es que el apóstol Judas desenmascara a esta gente así, de esta manera. El asunto no es venir a crear una controversia, una polémica y a pelear con nadie. Poner en alto la verdad presente. Elena de White le llama la gran verdad al mensaje de los 3 ángeles. Ella no le llama una gran verdad a todas las cosas, pero a ese mensaje especial ella le llama la gran verdad. Hoy publiqué en la página de Facebook esa declaración para que los hermanos la miren y la puedan leer. Dice versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de estas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos predicaron la verdad, miles y millones se convirtieron al Evangelio, el mensaje pasó de generación en generación y llegó hasta nuestros días. Hermanos, pon en alto la palabra de Dios. Hoy es el sábado, día del Señor. Allá afuera hay un montón de gente que le importa poco que sea el día del Señor, pero no nos vamos a cansar. Primero tenemos que observarlo, vivirlo con nuestro testimonio, cumplir el mandamiento y luego explicarles y enseñarles a ellos. Amigos, familiares, vecinos, tienen que oír estas verdades de la palabra de Dios. Cuando se levanten estos lobos rapaces, engañadores, con título de pastor, con credencial de pastor, a mí que no importa que sean adventistas, hermano, hay que denunciarlos, hay que ponerlos en evidencia. Se burlan de la palabra de Dios, reciben un salario, pero es una burla, y Dios va a venir a destruir a esa gente. Hermanos, que Dios les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración. Te deseo un sábado lleno de bendiciones en la presencia del Señor. Vamos a orar y nos despedimos. Dios les guarde y les bendiga. Es mi mayor deseo y oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, el enemigo que representa a Amalek viene a destruir a los más débiles, a los que vienen cansados, fatigados. Señor, tu palabra dice que tú has venido para darnos descanso. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Señor, bendice a tus hijos que escucharon tu palabra. Bendice a cada uno por nombre, por edades, en diferentes lugares donde ellos se encuentran. Gracias por este día santo. Danos tu presencia y tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.